Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Fica Café. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar con una profesional que conoce muy bien la realidad económica de nuestro país y del entorno europeo e internacional. Se trata de Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank. Antes ocupó el puesto de directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Alicia Coronil es doctora en Economía por la Universidad San Pablo CEU, ha sido coordinadora del área académica de grado y profesora de grado y de posgrado de SIC Business and Marketing School, donde ha impartido clases de teoría económica y análisis del entorno económico. Ha publicado numerosos artículos en prensa y en diferentes libros también sobre cuestiones relacionadas con la sociedad de la información y aspectos sociales de la política económica, entre otros temas. Su ensayo Europa e Internet recibió en el año 2000 el premio del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Alicia Coronil, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio. Bueno, bien. Alicia Coronil Johnson, Sí. de padre de Ubrique y madre islandesa. Así es. De hecho, tu sección en actualidad económica se llama así, ¿no? De Ubrique a Reykjavik. Así es, era la mejor forma de definir lo que soy, que al final soy una persona dual. Y esa dualidad yo creo que ha marcado mi forma de analizar la economía. Tengo un padre que era empresario y una madre que su padre también era empresario, con lo cual la forma de ver la economía real a lo mejor es con otro prisma. ¿Pesa más lo islandés o lo ubriqueño? Pues yo te diría que pesan ambas partes. Me pesa muchísimo la parte ubriqueña industrial, de ver cómo se genera valor, prosperidad, se tiene implicación con el entorno, con todos los stakeholders, sobre todo con los empleados, con tu pueblo y sobre todo cómo se contribuye a hacer marca país, pero también me pesa muchísimo la visión de mi madre islandesa de cómo deberíamos de construir el estado de bienestar y cómo es importante en un país tener un proyecto común, cuidar lo que es de todos. En Singular Bank, Alicia, habéis presentado un interesante informe de perspectivas macroeconómicas. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones? Bueno, yo creo que este año, todos los años intentamos a ese informe darles un título que marca un poco la línea editorial y lo que queremos transmitir tanto a nuestros clientes como a través de nuestras apariciones en prensa o en distintos foros. El año pasado lo llamamos un año lleno de nuevos paradigmas porque creo firmemente que estamos en una nueva era, marcada por muchísima volatilidad y muchísima incertidumbre y en un entorno geoeconómico bastante complejo. Y este año lo que hemos querido destacar que el año 2024 debería ser un año para despejar incógnitas muy importantes relacionadas con cómo va a crecer China, qué va a ocurrir en el seno de la Unión Europea después de esas elecciones, qué tipo de parlamento vamos a tener, qué va a ocurrir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O qué va a ocurrir sobre todo, pues yo creo que con dos acontecimientos históricos y geoeconómicos, políticos que yo creo que han cambiado todo y que abren esta nueva era, que es precisamente la guerra en Ucrania, pero también esa guerra entre Israel y Hamás. Con lo cual, más allá de lo que vayan a hacer los bancos centrales, nosotros tenemos una visión muy cauta, creemos que va a haber un crecimiento económico, estamos en una fase en la que vamos a ver un crecimiento mucho más dinámico en Estados Unidos de lo que cabía esperar hace 3 meses, que existe el riesgo de estancamiento en la eurozona, de que China pierde esa senda de crecimiento y se va a situar en un crecimiento del 4,5%, con las implicaciones que eso tiene para la potencia asiática en términos sociales, no tecnológicos, y también lo que estamos proyectando ya en clave muy económica es que va a haber mucha cautela por parte de los bancos centrales a la hora de bajar los tipos de interés. Nosotros ya en diciembre habíamos marcado que hasta junio ni la FED ni el BCE
previsiblemente iban a hacer el primer recorte de tipos de interés. Y esa es la hoja de ruta que mantenemos. Los tipos de interés es un elemento que evidentemente afecta a la economía doméstica. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues afecta directamente en su vida. ¿Hemos alcanzado ya el tope en el incremento del precio del dinero? Pues nosotros pensamos que sí, que es muy complicado que veamos un nuevo repunte de los tipos de interés, salvo, como te mencionaba Antonio, pues que veamos que la guerra de Ucrania o la situación en Oriente Medio pues va a una conflagración regional que nuevamente provoca una perturbación de los precios del petróleo. Que aumentara la inflación. Exacto, de forma exponencial. Pero es cierto que creemos que aunque vayamos a ver meses en los que la inflación puede llegar a volver a repuntar, y esto está ocurriendo en España con la lectura del mes de enero, hemos visto cómo la inflación volvió a repuntar, el ritmo de crecimiento de los precios interanuales, pero no creemos que los bancos centrales tengan como en su estrategia volver a subir tipos. Yo creo que está más en vamos a ser cautos en cuándo comenzamos esa bajada de tipos de interés. Y eso efectivamente lo va a marcar la evolución de estas tensiones inflacionistas que tenemos. La visión de Singular Bank es igual que la que tuvimos en respecto a la inflación. Nosotros ya en verano de 2021 decíamos que esta inflación iba a ser más estructural y no de carácter temporal, como decían las autoridades monetarias e incluso muchos economistas. Creemos que estamos en un marco donde la inflación va a estar ahí y ya no vamos a ver tipos de interés a cero, como estábamos acostumbrados, pero sí que se puede iniciar una relajación de los tipos de interés pues de la segunda parte del año, si lo permite la evolución del contexto geopolítico y también social, que esto es un tema interesante, ¿no? Desde el punto de vista como también la polarización, el populismo que estamos viviendo, las decisiones de política económica muchas veces imponiendo más regulación o más presión fiscal, tampoco ayudan a contribuir a moderar el crecimiento de los precios. Pero pensamos que al final, pues si todo se mantiene más o menos en este escenario base, esa progresiva moderación de la inflación va a permitir a los bancos centrales ir bajando los tipos de interés hasta a lo mejor situarlos en el año 2026 en un 2,5% en el caso de la eurozona. Bueno, hablabas de los conflictos regionales, evidentemente, que bueno, en un mundo interconectado y global como en el que estamos, pues todo nos afecta de una manera muy directa, ¿no? Señalabas muy bien, claro, efectivamente tenemos la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tenemos el conflicto entre Israel y Hamás, también tenemos el problema del Mar Rojo, lo que ha supuesto también que los barcos tengan que ir por el Cabo de Buena Esperanza dando esa vuelta y por tanto incrementando el número de días, los costes de viaje y los costes de los precios de los productos. En fin, todo eso cómo está afectando en este momento a la economía, desde vuestro punto de vista. Bueno, creo que la situación del Mar Rojo, esa crisis que mencionabas, ¿no? Y esa situación que vuelve de alguna forma a generar disrupciones en las cadenas de suministro y alargar los tiempos y a repuntar el precio de los fletes hasta un 300% en cuanto... 300%. Sí, en el caso de la ruta Rotterdam-Shanghái, es cierto que empieza a verse cierto impacto en los indicadores del PMI, de los gestores de compra, pues sí que han señalado pues que han visto una mayor presión de los costes de producción en cuanto a transportes, plazos, etcétera. Pero es cierto que este efecto todavía es muy acotado y el efecto podemos ver que efectivamente es mucho más tangible y que se traslada a un ritmo mayor en los precios si esta situación se prolonga al menos 6 meses. Ahí sí que podemos ver que de cara a junio, si no se encuentra una solución o no mejora la situación en el Mar Rojo y sigue ese bloqueo, esa actuación de los hutíes en el Mar Rojo, o incluso que el conflicto en la región escala, ¿no? y se intensifica a otros países, pues ahí nos podemos encontrar pues que efectivamente eso es una razón, un vector que eleva la inflación nuevamente, aunque esperamos que no sea al mismo ritmo que ocurrió cuando la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento
la cadena de suministro era mucho más concentrada en más productos clave. No solamente teníamos el petróleo, teníamos el gas, teníamos trigo, teníamos cebada, teníamos fertilizantes. Aquí estaríamos hablando más del suministro de gas o de petróleo, alargando los tiempos, ¿no? Pero también coincide con un momentum económico en el que China no está demandando tanta energía fósil porque su senda de crecimiento se está ralentizando, y eso de alguna forma hace que no estemos viendo que el precio del crudo haya repuntado a un ritmo tan acusado a pesar de esa crisis en el Mar Rojo. ¿Y qué pasa con China? Ya estaba señalando en esta conversación ya en dos ocasiones la ralentización de la economía china. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que China, igual que Alemania o incluso España, aunque ahora no lo estamos viendo con nuestras tasas de crecimiento, son el ejemplo, el paradigma de qué le ocurre a un país cuando empieza a enfrentarse con problemas estructurales que se unen a circunstancias de mala gestión económica o de fallos de mercado y no se abordan las reformas estructurales que el país necesita. Y China pues está atravesando una coyuntura, como todos sabemos, de una crisis inmobiliaria sin precedentes. Podríamos definirla como la mayor crisis inmobiliaria del mundo por el tamaño, en un país donde el sector inmobiliario, tanto directo como indirectamente, representaba el 30% del PIB. Y lógicamente esa crisis inmobiliaria que no acaba de encontrar su punto de inflexión y que, a pesar de que el gobierno chino está introduciendo mecanismos para relanzar el sector, empieza a permear a entidades locales regionales que tienen exposición a ese inmobiliario, a los gobiernos locales que también se encuentran afectados por esa crisis inmobiliaria porque muchos de ellos han promovido esas construcciones, y luego nos encontramos con una sociedad china que después de 3 años de política cero COVID, pues se encuentran con un sentimiento económico muy bajo, con una pérdida de parte de su patrimonio, porque hay que recordar que la población china no cuenta con un estado del bienestar como los europeos. Se ven obligados a tener una propensión mayor al ahorro. Se calcula que en torno al 30% de su renta disponible tienen que enfocarla al ahorro para garantizarse su pensión o su medio de vida una vez que se retiran del mercado laboral, y muchos de ellos, el 70% de ese ahorro está colocado en el inmobiliario, con lo cual han visto ajustar el valor de sus inmuebles hasta un 20% de pérdida de valor patrimonial en un momento en el que hay muchos sectores de actividad que no tiran, como puede ser el sector industrial, por la ralentización del comercio mundial. Nosotros, los europeos y también los estadounidenses, una vez que se ha producido la reapertura económica con esta tensión inflacionista, esa subida de tipos de interés, hemos hecho un giro total de nuestro consumo hacia el sector servicios, dejando atrás mucha demanda de bienes manufactureros, y además muchas empresas también han optado por ralentizar su inversión por este entorno de tipos, pero también por la incertidumbre geopolítica que hay y también porque se ha producido un deterioro de la marca China. Miramos con otros ojos a China, no solamente por su falta de escrutinio o de ayuda para ver el origen de la pandemia, sino también por ese posicionamiento que ha adoptado a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. Con lo cual, esa combinación, unido al elevado envejecimiento de la población que tienen, con 2 años ya perdiendo población, con una población que empieza a ser mayor, igual que pasa en Europa, unido a la falta de reformas estructurales, buscando más apertura, mejor governance, mejor gobierno corporativo en las compañías chinas, y también buscando atraer inversión extranjera, pero sin la necesidad de que eso esté relacionado con un socio local, pues toda esa combinación de factores al final está explicando esa pérdida de crecimiento económico de China, ¿no? Y le coloca pues en esta década con unas perspectivas de crecimiento de un 4,5%, que es un crecimiento muy anémico. Para ellos. Para ellos, exacto. Para nosotros sería un crecimiento estupendo, no, claro. Estupendo. Pero ellos, ¿qué tasas de crecimiento, digamos, serían deseables?
Bueno, en evolución de economía china. Yo creo que la tasa que ellos habían marcado en este punto antes de la pandemia estaba en torno al 6,5%. Con eso consideraban que era lo suficientemente dinámico para seguir creando una clase media. Se queda muy por debajo. Se queda muy por debajo. Momento. Bueno, dentro de las tendencias que van a marcar la inversión y la evolución económica en el futuro, en Singular Bank habláis de las 5 Ds. 5 Ds que son digitalización, descarbonización, demografía, desglobalización y desconfiguración del orden internacional. Vamos, si quieres, por partes, porque me parece muy interesante. Aquí está casi todo de estas 5 Ds, ¿no? Digitalización. Sí, es un término que acuñamos ya en el año 2022. Nos parecía que era una forma muy sintética de ver por dónde iba el mundo en esta nueva era, donde han surgido nuevos paradigmas, pero también nuevas megatendencias. Y de ahí colgaría una sexta D, que es la deuda, en un mundo con un elevado grado de endeudamiento. Vamos, entonces, si te parece, repasamos digitalización, que es básica en este momento. Ya estamos en un entorno casi 100% digital. Y el que no esté todavía en ese ámbito, pues tiene una muy poca situación económica, digamos, deseable, ¿no? Porque todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas, todo el mundo se está digitalizando, ¿no? Vamos a eso de una manera clara. Sí, Antonio, vamos a eso de una manera absolutamente clara, pero además es que los propios planes de recuperación, tanto de Estados Unidos como de Europa después de la pandemia, tienen entre sus pilares impulsar esa digitalización. Pero es que además nos ha pillado con esta revolución tecnológica que estamos viviendo desde el año 2023, que es la disrupción de la inteligencia artificial a un paso exponencial, que nos coloca en una revolución tecnológica que muchas veces yo intento ponerme con los ojos de los que vivieron 1848, que fue cuando apareció la máquina del vapor, ¿no? Y era una época marcada también por este escenario de policrisis, pues mucha incógnita sobre qué iba a generar esa máquina de vapor, cuántos puestos de trabajo iban a perderse o a crearse, mucho populismo, revoluciones en Europa, y también fue el momento en el que surgieron también el marxismo o otro tipo de ideología, con lo cual esta digitalización nos coloca también en una nueva fase de la historia de la humanidad, ya no solamente desde el punto de vista tecnológico, porque realmente yo creo que hay poca gente que sabe realmente cuáles van a ser las implicaciones, o al menos yo soy incapaz de verlas hoy en día, de esta disrupción de la inteligencia artificial y cómo vamos también. No solamente va a permear en el marco empresarial, en nuestra día a día, en la economía real, sino cómo se va a crear un marco regulatorio y hasta qué punto esa digitalización puede o no erosionar las democracias liberales, que yo creo que es un pilar del crecimiento económico y del progreso. Con lo cual esa digitalización va a ser clave, y también va a ser clave porque es que conecta con las otras D. Ante la falta de talento, de la demografía, el envejecimiento de la población, vamos a necesitar más robotización, más inteligencia artificial para cubrir determinados puestos de trabajo, determinadas áreas de conocimiento. Pero es que también intrinca con la descarbonización, porque necesitamos para esos sistemas, ¿no?, energéticos que nos ofrezca más autonomía y más seguridad, necesitamos procesos muy digitalizados y también con la ayuda de la inteligencia artificial para saber, ¿no?, cuándo necesitamos qué fuente energética y cómo generarla. Y también es curioso porque ese proceso de descarbonización y de crear un sistema de suministro energético muy resiliente y competitivo es necesario incluso para la propia generación de inteligencia artificial, que es muy demandante de electricidad, igual que ocurría con el minado de las criptomonedas. Seguimos con DES. Hemos hablado de demografía, de descarbonización, de digitalización, la desglobalización. Sí, bueno, la desglobalización yo creo que es algo que ha acelerado la pandemia. No sé si es desglobalización o es globalización, es decir, nos encontramos en una nueva fase de ese proceso de globalización que se aceleró sobre todo con la entrada de China en la OMC.
pero ya había señales de que el proceso de globalización se estaba frenando antes de la pandemia, cuando Trump inició esa guerra comercial con China en el año 2018. Pero sobre todo ha sido la pandemia y la guerra de Ucrania la que nos ha hecho ver que habíamos hecho una cadena de valor demasiado alejada de nuestros países, ¿no? Y donde no habíamos puesto en manos de terceros países de forma muy concentrada la producción de materias y productos que eran clave, ¿no? Y estratégicos, ¿no? Con lo cual eso ha traído ya de por sí pues que las empresas empiecen a pensar en que hay que minimizar riesgos en un entorno donde hay demasiadas incertidumbres. ¿Y cuál es la mejor forma de reducir riesgo? Pues traerme la producción, ya no solamente a lo mejor a mi país, que me lo va a permitir además el uso de la digitalización, la robotización, la automatización, sino traerla a países que yo considero que tienen una visión de la política internacional o que son países más afines desde el punto de vista de los valores que compartimos. Y esto es muy interesante porque estamos viendo cómo en el caso de Europa pues hay muchos centros de producción que se están volviendo no solamente a España en algunos sectores, pero por ejemplo se están reubicando a Polonia. Y en el caso de Estados Unidos, pues están reconfigurando su cadena de valor que tenían en China hacia México, pero también hacia Japón, que les ofrece garantías, ¿no? Y que es un país que, a pesar de ese envejecimiento de la población, pues tiene un elevado grado de digitalización, de automatización, que les permite pues ser parte de esta cadena de suministro, con lo cual ese envejecimiento de la población que tenemos, en cierta forma, a lo mejor nos coloca en otro momento en el que tenemos que analizar cómo tenemos que hacer esas carreras profesionales, cómo no tenemos que expulsar, y siento esta palabra tan dura, ese talento senior del mercado laboral a una edad tan temprana, porque los 65 años de ahora no son los 65 años con los que se diseñó el sistema de pensiones, y a lo mejor ese talento se puede reubicar o reeducar, no me gusta la palabra, pero bueno, reskilling, ¿no? Es la palabra inglesa que no encuentro ahora, para ocupar nichos, ¿no? De profesiones o segmentos en un mundo en el que yo creo que algo que la inteligencia artificial quizás no va a poder cubrir es que somos seres sociales y que necesitamos socializar, y precisamente cuanto más mayores somos, yo creo que le damos más valor, ¿no?, al concepto de la compañía y del acompañamiento. Y que la experiencia, Alicia, no la tiene la inteligencia artificial. Bueno, por ahora, no sé. El día de mañana a saber, ¿no? No sé, a mí a veces me gusta ver películas o series de distopía porque son curiosas, te hacen pensar lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, muy curiosos, y hay películas que yo, para mí, me han marcado muchísimo. Una es Todo sobre los hombres, donde es un mundo distópico donde no nacen niños. Y nace el primer niño después de 18 años y hay que protegerle, ¿no? Pues, o la serie de HBO de Years and Years, que es Reino Unido a partir del 2024, donde ya hace 5 años en esa serie planteaban pues que había gente que quería ser transhumano, es decir, colocarse microchips y sensores para tener esa conexión a Internet de forma constante. En eso está Elon Musk, ¿no? En este momento. Exacto, con lo cual muchas veces yo creo que hay literatura o libros que te ponen un poco la bombilla de, oye, esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Bueno, claro, con esto que estabas contando, la otra de que la desconfiguración del orden internacional está claro, ¿no? Cómo se está repartiendo en este momento los focos geográficos de la economía. Bueno, yo creo que al final es que la historia de la humanidad reciente, si miramos los 2 últimos siglos, hemos tenido 3 órdenes internacionales, ¿no? El que surgió después de las guerras napoleónicas, el que surgió después del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, que no fue un acierto, fue pues un desacierto, y luego surgió ese orden internacional que yo considero, soy una fan, que es el orden internacional liberal, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, donde se construyó ese paraguas
con sus sombras y sus errores, porque no hay nada perfecto. Y como dice nuestro CEO, Javier Marín, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero se creó esa Pax Americana con la OTAN y con la ONU, ¿no? Ahora es que estamos viendo que todo ese paraguas de seguridad que nos ha permitido a las sociedades europeas y también en el sudeste asiático, porque no hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial también tuvo su plano en el Pacífico, pues nos ha situado en una sociedad que vivía un periodo de posguerra con cierta tranquilidad. Pensábamos que no podía haber un conflicto, una guerra en Europa, y nos ha situado, como bien nos han recordado pues el canciller Scholz o la primera ministra de Dinamarca, o incluso en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, en una sociedad que estamos en un ambiente de preguerra. No podemos descartar que haya una guerra global. Con lo cual yo creo que vamos a una desconfiguración del mundo como lo entendíamos absolutamente, y eso va a dar lugar a necesidades que no nos planteamos como sociedad, que era aumentar el gasto en defensa, en darle más valor a la tecnología dual, a pensar que la tierra es clave. Es decir, necesitamos garantizar el suministro de alimentos, de minerales, de agua. Es decir, a lo mejor es un entorno donde vuelve la importancia de la inversión en lo básico, en lo que es básico para el funcionamiento de un país, la defensa, los ciberataques, las guerras híbridas, con la inversión en innovación, en inteligencia artificial y en todo lo que nos ofrezca soluciones a problemas. Pero por todo lo que estás contando, habría una D que englobaría todas estas, que es la D de disrupción. Exacto. Es que al final es una disrupción total en todos los órdenes. La última D que señalabas, esta era la deuda, ¿no? Es preocupante. Sí. Bueno, es preocupante porque nos encontramos con Europa con unos elevados grados de endeudamiento. El caso de España, tenemos una deuda del casi 8% del PIB. El caso de Francia también, de una deuda del 100%. Estados Unidos. Pero lo más preocupante de este volumen de deuda es el plano demográfico que tenemos, porque si fuéramos unos países con un patrón demográfico, con un reemplazo generacional, con unas tasas de crecimiento demográfico que impulsan el crecimiento porque hay un dividendo demográfico y además unas elevadas tasas de productividad, yo creo que se nos ha olvidado hablar de productividad, de lo importante que son las políticas de oferta, de impulsar la competitividad del tejido empresarial y sobre todo de un tejido empresarial en España que lo que abundan son las micro y pequeñas empresas, que les complica mucho más mejorar la productividad o que están enfocadas en sectores muy intensivos en capital humano, en talento, y eso dificulta las mejoras de productividad. Con lo cual yo creo que el gran debate es: pongamos más foco en la productividad, hagamos algo para corregir este dividendo demográfico que no vamos a ver hasta dentro de unas décadas, pero hay soluciones, aunque tarden en llegar. Y por último, yo creo que también en esta D que tú mencionabas de disrupción, tenemos que ser conscientes de que vamos a una nueva era y que esta nueva era exige repensar el estado del bienestar, rediseñarlo. Yo creo que soy partidaria de que exista, pero quizás el modo en que se diseñó ha quedado absolutamente obsoleto desde el punto de vista demográfico, de la capacidad que tiene la administración con el uso de todas estas tecnologías, etcétera. Bueno, con respecto a España, si quieres, vamos a pasar un poco la mirada de nuestro país. ¿Qué es lo que veis desde el observatorio de Singular Bank? Bueno, yo creo que España tiene unas buenas perspectivas a nivel macroeconómica de crecimiento económico, es decir, este año pues podemos crecer por encima del 1,5% en este escenario base, si no se produce un empeoramiento de esas incertidumbres geopolíticas que tenemos. A mí me preocupa el punto crítico en el que está la guerra de Ucrania, me preocupa también lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pero también me preocupa el momentum económico que tiene tan complejo Alemania, que puede volver este año a estar en recesión económica, y eso lógicamente
nos impacta porque afecta a toda Europa, claro. Exacto. Y aparte la locomotora gripada. Exacto. Con lo cual, nosotros sí que vemos un crecimiento del 1,5%, pero vemos que siguen manteniéndose esas debilidades en cuanto al gasto público, con lo cual un déficit que no va a bajar del 3% y una inflación que podría rondar todavía este año en torno al 3,4%, es decir, que no va a estar en ese objetivo del BCE del 2%. A nivel macro, yo creo que la economía española pues está en una situación positiva, pero creo que esa situación macro nos está desviando de hacer las reformas estructurales pendientes. Tenemos unas deficiencias educativas enormes, tenemos una tasa de desempleo juvenil muy elevado, tenemos puestos de trabajo, 150.000 puestos de trabajo al año que no se cubren en un país que tiene una tasa de paro que no baja del 11%, y luego yo creo que no ayuda a medio plazo. No estamos viendo las consecuencias ahora, pero yo creo que si esto sigue así, podemos verla en los próximos años. Es la polarización que vive la sociedad española. Ya no solamente es política, es la polarización social. No me gusta nada verme en el ranking de Belterman como la tercera economía avanzada más polarizada del mundo, junto a Estados Unidos y a Suecia, por otros motivos. Y luego tenemos esta inestabilidad política y esta falta de unidad de mercado, de falta de proyecto de país, que yo creo que al final nos puede perjudicar en el medio plazo. Quería terminar preguntándote, como economista, una paradoja que seguramente sorprende, ¿no? Un país que está creciendo, como es España, una tasa, digamos, aceptable, pero donde el índice de pobreza aumenta. Más de un 26% de españoles están en riesgo de pobreza, al mismo tiempo que crece la economía. ¿Eso cómo se explica, Alicia? Bueno, porque estamos teniendo un crecimiento económico pues en algunos sectores de poco valor añadido, ¿no? Creo que tenemos ahora mismo la fortaleza y que nos está ayudando muchísimo de esas exportaciones, sobre todo de servicios no turísticos y turísticos, pero al final dentro del turismo yo distinguiría la parte que genera muchísimo valor añadido porque es muy competitivo, ¿no? Con todo lo que él genera de tractor, ¿no? De sectores como puede ser hostelería y otro tipo de servicios, ¿no? Donde estamos viendo que a lo mejor el empleo pues no tiene los mismos salarios, ¿no? O la misma estabilidad, porque tiene un foco de temporalidad, ¿no? Que afortunadamente se está reduciendo porque también estamos viendo que esta situación del clima, este fenómeno del Niño, pues lo que está haciendo es alargar las campañas turísticas a diferencia de otros años, ¿no? Pero yo creo que al final el problema que tiene España es que no hemos puesto el foco en que nuestras empresas crezcan en tamaño. Y tenemos creación de empleo en empresas micro o pequeñas de menos de 50 trabajadores, donde desgraciadamente esas empresas, en un país donde también se ha aumentado la presión fiscal, las cotizaciones a la seguridad social, pues no se puede crear un empleo de mayor calidad o dándole mayor estabilidad o pagando salarios más altos. Pues desde luego es muy interesante todo lo que nos cuenta nuestra invitada hoy. Da gusto escuchar a los que saben y a los que además saben explicarlo, como es el caso de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Aquí está su informe, el que ha presentado esta entidad, Perspectivas macroeconómicas y financieras 2024, un año para despejar incógnitas. Desde luego incógnitas hay muchas, Alicia. Esperemos que se despejen y que sea para bien. Así será, seguro. Bueno, pues esperemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Recurriremos a ti, si te parece, cuando tengamos dudas económicas, que son dudas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Gracias también a todos ustedes por su atención, por su escucha, y les emplazamos a la nueva edición de Fica Café, este podcast de CREAP España. Hasta la próxima. Fica Café, pasión por la comunicación.